El pensamiento simple para nuestro estudio de hoy es de Tom Constable, un profesor maestro de la Biblia. Y él había escrito: la intensidad del amor de uno tiende a ser proporcional a su percepción de la grandeza de su perdón. Voy a repetir: la intensidad del amor de uno tiende a ser proporcional a su percepción de la grandeza de su perdón. En esta declaración debemos prestar especial atención a la palabra percepción. No hay duda de la grandeza del perdón en Cristo. Pero nuestra incapacidad para percibirlo sofoca la intensidad del amor por Él que debería verse en nuestras vidas. Esto plantea la pregunta: ¿cómo percibimos la grandeza de nuestro perdón? ¿Percibimos nuestro perdón como tan grande que amamos intensamente a Cristo y buscamos servirle con gratitud? ¿Nos damos cuenta siquiera de la grandeza de nuestro perdón? La mayoría de la gente admite que comete al menos 10 pecados al día, en pensamiento, palabra o acción. Basado en un promedio de vida de 70 años, la mayoría de la gente comete más de 250,000 pecados en su vida. No tenemos la esperanza de recordar todos los pecados que cometemos, y mucho menos nos damos cuenta de la profundidad del sufrimiento que le causaron al Hijo de Dios cuando los recibió y murió en nuestro lugar. Con frecuencia, nuestra vergüenza ante Dios resulta en una intensa sensibilidad a la crítica de los demás. Si otros nos juzgan injustamente, no podemos soportarlo ni por un segundo, porque nuestros verdaderos fracasos nos pesan mucho. Pero Dios nos libera de esa terrible carga cuando creemos en su Hijo. Porque Él ya cargó con todo el peso de nuestro pecado y vergüenza. Eso debería tener un efecto en nuestras vidas. Debe producir un amor de gran intensidad por Cristo y gratitud por su sacrificio. Y un amor de gran intensidad es visible en nuestras vidas. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 7, verso 36. Leemos: uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bueno, ¿qué sabemos de los fariseos? Para recordar, eran la élite religiosa de Israel. Sus interpretaciones de la ley de Moisés agregaron miles de reglas a los 613 mandamientos de la ley. Sus creencias principales eran la justicia mediante la observancia de la ley y regeneración universal de los judíos. Algunos fariseos creían que Jesús de Nazaret era el Mesías de Israel, como Nicodemo y José de Arimatea. Pero la mayoría de los fariseos se negaban a creer que incluso era un profeta. Su secta del judaísmo fue condenada por Jesús al final de su ministerio de 3 años y medio, antes de su muerte sustitutiva en la cruz. ¿Cuáles fueron los motivos del fariseo que invitó a Jesús? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Pero ya tenemos la escena y ahora queremos ver la pecadora. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume.
¿Qué significa que Lucas se refirió a ella como pecadora? De verdad, sin contexto, es imposible saberlo con certeza. Pudo haber significado que ella era una prostituta. Esa es la opinión predominante en los comentarios bíblicos. Pero también es posible que ella simplemente fuera parte de la clase social que no cumplía con las tradiciones farisaicas. A veces queremos saber con exactitud la información acerca de las vidas de ciertos personajes en la Biblia, pero a veces, de verdad, no sabemos. En otras palabras, ella era una marginada. ¿Qué fue inusual en sus acciones? Bueno, no era inusual que los pobres entraran en las casas de los ricos sin ser invitados. Entraban para recibir comida o para escuchar a los maestros visitantes. Pero un frasco de alabastro con perfume era muy valioso y no era normal ungir los pies de alguien con él. También era culturalmente impactante que una mujer se soltara el pelo en público. Asimismo, fue completamente inesperado que una mujer besara los pies de un hombre. ¿Qué actitud y emoción demostraron sus acciones? Primero, demostraron un sentimiento emocional de indignidad, de bajeza. Ella ungió sus pies en lugar de su cabeza. Ella besó sus pies en lugar de la mano. Ella le secó los pies con el pelo en lugar de un trapo. Su comportamiento expresaba un sentido de su propia indignidad y al mismo tiempo la inminente santidad de Jesús. En segundo lugar, sus acciones demostraron una actitud de agradecimiento desavergonzado. No le importaba que todos estuvieran mirando. Ella adoró a Jesús con todo su corazón. Sus acciones, aunque culturalmente impactantes, demostraron que era una hija de Dios. ¿Qué reflejó su acto de adoración? Su acto de adoración fue un reflejo de amor intenso. ¿Era esta mujer María Magdalena? Bueno, la tradición asocia a esta mujer con María Magdalena, a quien se menciona al comienzo del próximo capítulo de Lucas. Pero no hay nada dentro del contexto que sugiera que la mujer era María. Nada. Todo lo que sabemos de María Magdalena es que era una mujer rica, a lo contrario de que generalmente sabemos pensar. En capítulo 8 dice claramente que de la sustancia de ella y otras mujeres vivía Jesús y los discípulos, que ellos apoyaron a ellos. Significa probablemente que sí era una mujer que tenía algo de sustancia económica. Y también María Magdalena era de quien el Señor echó fuera 7 demonios. Y esto es todo lo que sabemos. María de Betania hizo algo similar que hizo esta mujer, pero las diferencias cronológicas y circunstanciales sugieren que ella no es la misma mujer. No tenemos tiempo de verlo, pero en Juan 12, Mateo 26 y Marcos 14 podemos leer acerca de María de Betania y cómo ella adoró a Jesús de una forma muy similar. Pero, ¿cómo respondió el fariseo? Leemos en verso 39. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. ¿Qué asumió el fariseo?
El fariseo asumió que un verdadero profeta sabría sobrenaturalmente qué tipo de mujer era y no le permitiría tocarlo. La mujer probablemente se parecía a cualquier mujer judía normal. De lo contrario, no habría sido necesaria una visión profética para conocer su identidad y nivel en la sociedad. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento que muestran que Dios a menudo les dio conocimiento sobrenatural a los profetas. Por tanto, el fariseo asumió que Jesús ni siquiera era un profeta, mucho menos el Mesías. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Jesucristo le enseñó a Simón a través de una historia que sería fácil de entender y relacionar. Luego hizo una pregunta que requería lógica y razón para responder. Debemos usar el mismo método cuando compartimos el Evangelio. Comenzamos con las cosas que las personas entienden y llegamos hasta los conceptos que ellos no conocieron. Entonces, ¿cuál fue la historia? Versos 41 y 42. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? 50 denarios era el equivalente al salario de 2 meses. 500 era el equivalente a casi 2 años de salario. En Ecuador podríamos comparar estas cifras con $800 y $8,000 respectivamente. ¿Entendemos esta analogía? Cuando alguien te perdona una deuda, no le debes nada, pero te sientes en deuda con él y como resultado le tienes un afecto natural. Cuando te asegura que no estás en deuda con él, tu agradecimiento y cariño es aún más. Creo que todos podemos relacionarnos con este ejemplo. El fariseo también podría hacerlo. Leemos. Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. En el Medio Oriente era una cortesía común darles agua a sus invitados para lavarse los pies. En hogares que podían pagar sirvientes, el sirviente más bajo lavaba los pies de los invitados. Un beso era el saludo judío habitual, ya sea en la frente, la mejilla o el cuello según la relación. Y los anfitriones ungirían la cabeza de los invitados especiales con aceite, que era económico, pero representaba prosperidad y bendición. En otras palabras, el fariseo invitó a Jesús a su casa, pero no le mostró ningún honor, a pesar de que era el hombre más famoso en Israel. Y muchos lo consideraban el Mesías y el Dios de Israel en carne humana. ¿Qué contraste con lavarle los pies a alguien con tus lágrimas? Besarle los pies y ungirle los pies con un ungüento costoso. Estas fueron acciones de gran adoración. ¿Qué revelaron sus acciones sobre sus corazones? Leemos en verso 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama.
Este versículo se malinterpreta fácilmente por la forma en que generalmente se traduce. Lamentablemente en español hay muy pocas traducciones que han sacado correctamente el sentido de este versículo. Y una es la Nueva Traducción Viviente. Dice: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Es precisamente el sentido de este versículo. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Es la verdad a veces que la Nueva Traducción Viviente, a veces con su forma de interpretar pasajes puede completamente equivocar, ¿ya? Porque no está una traducción tan literal como la Nueva Biblia de las Américas, que hasta hoy es la versión en español más literal que todas. Pero aquí dice en la Nueva Biblia de las Américas, porque amó mucho. Y yo he leído ciertas explicaciones de eruditos demostrando que realmente esto quiere decir por eso amó mucho, o por esta causa ella amó mucho. ¿Por qué? Porque fue perdonada mucho. No es de que ella fue perdonada porque amó. Entonces, otra vez le voy a leer: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. La mujer no fue perdonada porque amaba porque fue perdonada. Lo mismo es cierto para nosotros. No podemos obtener el perdón de Dios amándolo. A veces comparte el Evangelio y pregunta a una persona: ¿cómo ser salvo? ¿Cómo recibir la vida eterna? Y dicen: amando a Dios. Pero no podemos amar a Dios en absoluto hasta que conocemos su amor por nosotros. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan, capítulo 4, verso 10 y después 19: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El amor de Dios se expresó por nosotros a través de la muerte sustitutiva de su Hijo. Él nos amó primero y lo demostró en la cruz. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores por nacimiento, por naturaleza y por elección. Mientras que Dios es santo, perfecto y justo. Y como resultado, nuestro pecado formó una barrera entre nosotros y Dios. Y no había nada que pudiéramos hacer para eliminarlo, porque la paga del pecado es muerte, no buenas obras. En la palabra de Dios, la muerte habla de separación. Debido a que Dios es perfectamente justo, no puede aceptar buenas obras, rituales religiosos o intentos sinceros de cumplir los mandamientos como pago por el pecado. Por eso no podemos ganarnos ni merecer nuestra propia salvación. Pero Dios también es amor. Y nos amó tanto que dio a su propio Hijo para que muriera por nuestros pecados. Murió la muerte que merecíamos por el pecado. Cada pecado que hemos cometido, pasado, presente y futuro, fue derramado sobre Él y juzgado. Murió como nuestro sustituto y resucitó al tercer día, demostrando que Él realmente es Dios y realmente pagó la deuda completa de nuestro pecado con su muerte. Y su muerte proporcionó el perdón. El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Efeso: en Él, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia.
Su sangre fue la muerte sacrificial del Hijo por nuestros pecados. Basado en un promedio de vida de 70 años, la mayoría de las personas cometen más de 250,000 pecados en su vida, a una frecuencia de solo 10 pecados por día. Debido a que miles de millones de personas han vivido a lo largo de la historia de la humanidad, los pecados de la humanidad se cuentan por cuatrillones. Lo que nos parece un número infinito de pecados, pero que están perfectamente contados en la mente de Dios, fueron derramados sobre Jesucristo. Los llevó en su cuerpo en la cruz y murió para que pudiéramos recibir el perdón personal de esos pecados. ¿Cómo nos apropiamos del perdón que nos brindó? El apóstol Pedro dijo en Hechos 10:43, de él, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Es solo a través del nombre de Jesucristo que recibimos el perdón de los pecados. Nadie más en la historia de la humanidad cargó con el peso de nuestros pecados. Nadie más logró la obra de redención de la humanidad. Por tanto, sin Jesucristo no podemos obtener el perdón de los pecados. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1:13 y 14. Tenemos el perdón de los pecados en el Hijo, que habla de nuestra posición legal ante Dios, en el Hijo, en Cristo. ¿Qué tan completo es el perdón de Dios? Se describe de esta forma: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Cómo está de lejos el oriente del occidente? Significa que nuestros pecados están infinitamente separados de nosotros legalmente delante de Dios. Este es el tipo de perdón que la mujer había recibido. Otra vez te digo que tus pecados, sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. En Lucas 7:47. A quien poco se le perdona, poco ama, puede significar que Simón tenía menos pecados o pecados más pequeños que la mujer. Pero decir a quien en lugar de tú puede indicar que Jesús simplemente estaba estableciendo un principio general diseñado para incitar a la introspección. Esta declaración me recuerda otra que hizo anteriormente en su ministerio, en Mateo 9, versos 11 al 13. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Debido a que los fariseos se veían a sí mismos como espiritualmente sanos y justos, no reconocieron que necesitaban un médico para sus almas. No reconocieron su necesidad de Jesús. Simón no creía que necesitara mucho perdón.
y tenía poco aprecio por Jesucristo, lo que se demostró por la forma en que lo trató. El punto de Jesús, por lo tanto, fue sobre su percepción de sí mismos. Simón y la pecadora. Como escribió Tom Constable, como máxima, la intensidad del amor de uno tiende a ser proporcional a su percepción de la grandeza de su perdón. La mujer fue avergonzada por la sociedad por una razón que Lucas omitió. El resultado de su etiqueta en la sociedad fue que ella sabía que era una pecadora. Lucas tampoco fue inspirado por el Espíritu Santo para decirnos cuándo la mujer creyó en Jesucristo o cómo supo que había sido perdonada. Los detalles que enfatizó se centraron en sus acciones. ¿Podrían otros decir, reconocer, observar en nuestras vidas que hemos sido perdonados por Jesús? Las acciones de la mujer demostraron amor y agradecimiento. Asimismo, nuestras vidas, incluidas nuestras decisiones, prioridades y acciones, deben demostrar amor y agradecimiento por el perdón de Dios. Somos perdonados y esa es una identidad permanente, pero también es una motivación poderosa. Debemos glorificar a Dios sin vergüenza, de tal manera que todo el mundo puede verlo. Si realmente amamos a Jesús, ¿cómo se manifiesta eso? En el discurso del aposento alto, el Señor dijo, en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. A veces decimos que amamos a Jesús, pero no nos tomamos el tiempo para conocerlo en su palabra. Decimos que amamos a Jesús, pero disfrutamos de las cosas que Él odia. Decimos que amamos a Jesús, pero no nos detenemos para hablar con Él en oración. Decimos que lo amamos, pero no creemos que la iglesia local sea tan importante como Jesucristo cree. Decimos que lo amamos, pero no estamos dispuestos a hacer sacrificios personales por el compañerismo cristiano. Decimos que lo amamos, pero no compartimos el único mensaje de salvación con las almas perdidas por quienes Él murió. Decimos que lo amamos, pero no estamos dispuestos a someternos a su autoridad como discípulos. Decimos que lo amamos, pero no tenemos tiempo para discipular a otros. El apóstol Juan también escribió en 1 Juan 3:18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Realmente lo amamos? Hay una razón por la cual el mayor mandamiento del Antiguo Testamento fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En Deuteronomio 6:5. Toma cuenta, dice todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. A veces creemos, si es que es necesario de esforzarnos o de sacrificar, que ya es legalismo, o de que ya es un intento por esfuerzo humana de ganar lo que es el favor de Dios. Pero no es así, hermanos. Nuestra dedicación a Dios debería ser una respuesta a su gracia y amor hacia nosotros que no merecemos de ninguna forma. Pero si es que realmente lo entendemos y realmente lo creemos,
y si es que lo valoramos, esto sí se demuestra en nuestras vidas. No estoy hablando de salvación, sí estoy hablando de la santificación, el progreso en la vida espiritual, por fe y por el poder de Dios. ¿Por qué no lo amamos? ¿Por qué no guardamos sus mandamientos? Porque hacemos un ídolo de nuestro esposo o esposa, de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra escuela, de nuestro trabajo, amantes, deportes, televisión o salud. Fuimos diseñados para amar y servir a Dios. Si no lo amamos, amaremos y serviremos a algo o a alguien más. Si puedes revisar en tu vida y decir, de verdad, yo sé que no estoy relacionando con el Señor. De verdad, estas otras cosas son más importantes para mí. Debes reconocer es porque algo siempre estará sentado en el trono de tu corazón. Y si no es Jesús, será otra cosa. Nos gusta decir, tengo valor para Dios. Pero Dios tiene valor para nosotros. Seth Testod, misionero en África, India y China, escribió así: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio puede ser demasiado grande para que yo lo haga por Él. La percepción de Stud de la grandeza de su perdón no fue pequeña. En su mente, ningún sacrificio habría sido demasiado grande. Esa fue la intensidad de su amor. ¿Qué tan intenso es nuestro amor por Jesús? Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. ¿Esto fue una invitación, una revelación o una afirmación? Creo que Jesús estaba afirmando su perdón. Dijo antes que sus acciones reflejaban su amor, que fue inspirado por la grandeza de su perdón. ¿Cómo se sintió la mujer? Solo podemos suponer. Lucas no registró su respuesta, pero una cosa es saber que una cosa es saber que estás perdonado y otra cosa es escuchar a Jesús decirlo. Sé que soy perdonado y salvo, pero el momento más hermoso de mi existencia será cuando escuche la voz de mi Salvador y sienta su abrazo. Y eso prácticamente es lo que experimentó ella. Solo puedo imaginar cómo su corazón estalló de felicidad cuando lo escuchó decir eso. ¿Cómo respondieron los fariseos, en cambio? Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Esta no era la primera vez que Jesús había leído la mente de un fariseo y no era la primera vez que pronunciaba públicamente el perdón de los pecados para desafiar su actitud, la actitud de los fariseos. Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesús dijo que fue la fe de la mujer la que la salvó, no su amor. Eso se aclara que no fue su amor. Su amor fue una respuesta al perdón que recibió por fe. Te ha salvado indica que ella fue salvada en el pasado y continuó siendo salva en el presente. ¿Qué tipo de paz tenía ella? Paz con Dios, como en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
y probablemente también la paz de Dios. Debemos percibir la grandeza de nuestro perdón en Cristo como humanamente inconmensurable. Puedes solamente hacer un ejercicio, pensar en algo, una falla en tu vida, y reconocer que esto cayó sobre Jesús, que Él murió por eso. Él tomó tu lugar por esta equivocación. Y debe producir un gran amor sacrificado por Él, expresado en hechos y en verdad.